Hola, buenas tardes a todos y todas. Qué lindo esto de encontrarnos una vez más. Em, Hola, ¿cómo estás? Yani, Jime, Luji, Cintia, María Canale, Vivi Marín, Caro. Hola, Janina Ripoll. Qué Hola Marce, lindo encontrarte. Hola, Caro Ruiz, bienvenida. Qué gracias. alegría. Besote. Hola Marce. Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Quiénes más están? A ver, somos 9 en total. No estoy saludando. ¿Quién más está? Luji. Hola, Luji, ¿cómo estás? Luji Roselo. Bueno, estuve viendo sus trabajos. Muy lindos, la verdad que muy, muy lindos. Gratificante ver que se van presentando, que bueno, como enfermeros, enfermeras, compartimos muchas pasiones, ¿no? Veía que decía, como verse reflejado también en otra persona. Y está bueno, eso es agradable. Les respondí de forma personal a cada uno de ustedes. No sé si pudieron leerlo, si hubo alguna inquietud respecto a las infografías. Veo que hay gente que maneja la herramienta digital maravillosamente y otras personas que decían que no iban a poder, eh, también lo hicieron con mucho éxito. ¿Quieren contarme cómo les resultó la herramienta, hacer una devolución al respecto? A ver. Hola, buenas Hola tardes, Marce. Marcela. Hola. A mí la presentación me resultó difícil al principio, pero bueno, con ayuda de Pau lo pude hacer muy bien. La verdad que pensé que no lo iba a poder hacer, pero me encantó porque pude lograrlo. Así que a mí me pareció perfecta. Y ahora tenés una herramienta más, que es tuya y podés Tal cual. para usarla para otras cosas, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí, sí. la verdad me alegro un montón. Por ahí vi que, no sé por qué motivo, hubo gente que la subió en MP4. Lo que cambia el PDF del MP4 son dos cuestiones. Cuando subimos en PDF sí o sí hay que descargar para poder verlas. Se dieron cuenta de eso, ¿no? En cambio, si nosotros vamos al espacio y la subimos como imagen, queda ya incrustada en el aula. Cintia, te escucho. Hola, buenas tardes. Sí, perdón. Buenas tardes, Sí, a mí me bienvenida. costó un poco hacer la infografía, sinceramente, reencontrarme con la tecnología, pero estuvo muy bueno, sinceramente, muy buena experiencia hacer este trabajo práctico. Bueno, me alegro que haya sido eh, una oportunidad de reencuentro y de empoderamiento, ¿no? Que se hayan apropiado de esta herramienta. No sé si alguien más quiere decir algo, si quedó alguna duda respecto a eso. Sí, Voy tal cual, leyendo Marce. mientras tanto. ¿Cómo? Se me escucha un poco cortado. Sí, sí, se te escucha un poco cortado. Hay gente que está sin audio. Bueno, no hay problema. Vamos leyendo. Bien, eso respecto a la primera actividad. Respecto a la segunda actividad, que era, ¿se acuerdan? La participación en el foro. La verdad que lo mismo. Hay gente que ha trabajado mucho, otra gente que le costó un poquito más, pero veo que en grupos se van sosteniendo. Yo no sé si hay alguna sugerencia o que quieran eh, contarnos qué inconvenientes tuvieron respecto al abordaje de la lectura, por ejemplo, si hubiese alguna consulta respecto a los conceptos que se abordan. Vi que no todos tenían devoluciones, no todos los grupos tenían devoluciones, y les envié un mensajito invitándoles a realizarlas.
Vieron que algunos tienen 8, 9 réplicas y hay grupos que no tienen ninguna réplica. Y la idea es que podamos entre todos hacer esas devoluciones para que bueno, el grupo que participó tenga también de parte de cada uno de ustedes una opinión, por ejemplo, ¿no? O que entre todos podamos debatir y charlar al respecto. Sí, perdón, yo no me di cuenta que había chicos que no tenían evolución. Si no lo hubiera hecho, no me di cuenta. Gracias, Caro. Vi que estuviste participando muy activamente. Sí, gracias. No sé, respecto a los conceptos teóricos, ¿están muy claros? O sea que vamos con el parcial. Sí. ¿Estamos para el parcial? Bueno, qué alegría, qué alegría. Bien, buenísimo. Ahora que salgamos bien es otra cosa. No, todavía no, falta terminar de leer. Ah, bien, buenísimo. No, esto es importante que nos lo vayan diciendo, porque como recién decía Pablo, justamente uno no tiene inconvenientes en esto, ¿no? En decir, bueno, una semana más, o lo posponemos, o hacemos otra actividad práctica en donde repasemos. A mí me pareció que con las infografías quedaba como muy plasmado toda esa información, que habían puesto, y la verdad que fueron muy ingeniosos, muy estratégicos, bien concisos, y al igual que las devoluciones que habían hecho. Pero bueno, nada, uno está escuchando cuáles son las propuestas de parte de ustedes. Esto es feedback, sine qua non. Hola, a mí me gustaría hacer tipo ensayo sobre el parcial, como para ir viendo para más afinidad de alguna lectura o de algún autor. Ahí tenés. Bueno, Cintia pide pista, Pablo. Tírele una pista. ¿Cómo va a ser el parcial? Eso estaría bueno, sí. Bueno, ¿vieron? Bueno, todavía no lo tengo armado como para darle ejemplos muy concretos, pero en principio van a ser preguntas, la idea es evaluar en forma bastante concreta. Va a haber seguramente varias de opción múltiple y quizá algunas de desarrollo corto y breve. No es la idea de que se pongan a escribir horas para nada. La idea en principio es que esté disponible para que ustedes lo realicen dentro del horario habitual de cursada, es decir, de 4 a 8 va a estar disponible. No es que van a tener las 4 horas para hacerlo, porque me parece que es un exceso. Vamos a ver una vez que esté terminado, pero probablemente le estemos asignando un tiempo de 1 hora para responder la totalidad del parcial. Es decir, en el momento en que ustedes inician el parcial van a tener 1 hora para terminar y enviarlo. Pero también por cuestiones laborales, lo que vamos a hacer es no poner 1 hora concreta fija, sino que dejar un rango, supongamos, de 4 de la tarde a 8 de la tarde, que es el horario habitual de cursada del espacio, para que dentro de ese rango ustedes puedan tomarse 1 hora, en el momento que les quede más cómodo, para poder completar la actividad. No se asusten, no va a haber cosas... a ver, no va a ser engañoso, no está en mí, no está en nosotros eso, todo lo contrario, la idea es que ustedes puedan realizar la actividad. De todos modos, también sí, sean genuinos y honestos en su trabajo, les pido que por favor lean, que estén al tanto de la bibliografía, porque tampoco es que googleando, copiando y pegando van a poder hacer la actividad, porque no va a estar pensada de esa manera, va a estar pensada para que ustedes tengan que pensar un poquito, desarrollar alguna idea, conectar algunas ideas, ¿se entiende más o menos por dónde va? No va a ser muy difícil, pero sí va a requerir de una lógica lectura y manejo de las categorías básicas de las que hemos estado hablando en esta clase y que vamos a seguir hablando, sobre todo en la clase de hoy, porque hoy nos vamos a meter de lleno y en forma mucho más puntual
con lo que es comunicación interpersonal, que es un tema que para ustedes creo que es clave. Recuerdan que al comienzo de la cursada yo les había planteado que había dos ejes en esta materia: la comunicación interpersonal y la comunicación organizacional o institucional. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el cierre de la comunicación interpersonal, donde vamos a desarrollar puntualmente, bien, todas las categorías más específicas de la comunicación interpersonal. Y por eso justamente es que les agregué un texto más, que es breve, no es largo, pero muy puntual. Así que bueno, ahí seguro que van a tener que buscar, van a tener que manejarlo bien, porque de ahí van a salir preguntas seguro para el parcial. Tanto de la bibliografía de la unidad 1 como de la bibliografía de la unidad 2. Cuando me refiero a unidad 2, me refiero más específicamente al texto nuevo que les subí en el día de ayer. ¿Está más o menos claro? Sí, claro, Pablo. Bueno, ¿les parece que comenzamos con el teórico? ¿Quedaba algo más de práctico? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Es el mismo material, ¿no? No se le agrega otra lectura. Lo que te decía, ayer subí un material más de la unidad 2. Teníamos 3 textos, ahora hay un cuarto. Ok. ¿Mm? Que es importante para el parcial, es decir, va a haber seguramente preguntas de este texto nuevo, pero van a ver que es un texto muy accesible, muy puntual, muy conceptual, donde es fácil darse cuenta, digamos, cuáles son las cosas importantes o cuáles son las preguntas que pueden surgir a partir de eso. Van a ver que es un texto muy, muy puntual, porque habla de la comunicación interpersonal. Bueno, ya lo vamos a estar charlando también durante la clase de hoy, pero da pistas muy concretas. No creo que no creo que les resulte demasiado complicado. No es un texto teórico de alto nivel de abstracción, sino que es más bien un texto, sí es teórico, pero muy concreto y puntual en cuanto a las consideraciones que dan. Bueno, ya van a ver, vamos a trabajar con algunos ejemplos hoy también, y es bastante concreto. Esa sería la definición concreta, la definición puntual de lo que vamos a estar trabajando hoy. Que tiene que ver, como les decía, con comunicación interpersonal. En la clase pasada estuvimos viendo, recordarán, los axiomas de la comunicación de Paul Václavic. Bueno, eso es el marco general. Ahora vamos a ir a cuestiones más puntuales que tienen que ver con de qué manera esa teoría, esa forma de entender la comunicación interpersonal se baja a cuestiones concretas. Y para eso yo les había propuesto primero un par de textos y ahora un tercero. Los dos primeros tenían que ver, eran textos escritos por enfermeros, y que les planteaban a ustedes una mirada general en principio de lo que es la comunicación interpersonal para la enfermería. Si vamos a ir comenzando, yo les voy a compartir pantalla, un Power. También vamos a ver algunos videitos hoy. Bien. Bueno, el tema de hoy, como les planteaba, es la comunicación interpersonal en enfermería. En enfermera, ven un error de tipografía tuve ahí. Bueno, ya lo voy a corregir. Antes de subirlo lo voy a corregir. El primer texto que les ofrecía es el texto de Yariela González Ortega. ¿Pudieron leer, alguien pudo leer algo de este texto? Que hablaba de la enfermera experta. ¿Alguien alcanzó a leer algo? Sí, yo lo leí. Ay, ¿qué te pareció? A ver, así muy en general, no te estoy tomando lección, sino ¿qué sensaciones? Está bien, me gustó mucho porque no solo habla de la experiencia habla puntualmente de la experiencia que puede tener una enfermera, y me acordé de cuando uno empieza, los miedos que uno tiene y lo que hace la experiencia en la comunicación con el paciente, para tranquilizarlo y demás. La verdad que estaba muy bueno, me gustó el texto.
Ajá, bien. Pero decilo todo. Adri tiene un pensamiento crítico bastante interesante. Ojo, contalo todo, Adri. La bibliografía, La percep- tengan en cuenta esto, no toda la bibliografía que yo pongo, no todos los textos que yo... Perdón, ahí se me fue. Perdón. Uy, les estoy revelando todo lo que vamos a ver hoy, pero... Bueno, no importa, ya ve que hay bastante para hoy, hay bastante. ¿Me están escuchando? No, sí, sí, está bien, bien. Ahí está. Bueno, no todos los textos que yo pongo, y en particular este era un caso de eso, es necesariamente para que ustedes estudien en forma textual y los incorporen como si fuera una Biblia, para nada. Este texto justamente es un texto que estaba pensado en provocar, ¿no? En ver, ¿qué Bueno, opinan ustedes? ¿Qué les parece? En mí me provocó, ¿sabés qué me provocó, A ver. Pablo? Entendí por qué está esta materia. Ah, bien. Sinceramente, porque cuando empezamos la materia yo decía, ¿para qué está esta materia? Yo no lo entiendo. Cuando lo leí al texto me pasó que me encontré de que sí, a ver, la enfermera es todo comunicación. Claro. Y aparte de la experiencia, acá te habla de lo que uno puede prepararse estudiando en conocimientos, más la experiencia práctica que tengas, también vale mucho la comunicación y cómo lo llevas. Incluso con el otro texto también habla, que me hizo acordar en la materia en proyecto, cuando hablábamos de que un proyecto uno lo planea y que después, ¿por qué fracasa? Y el gran fracaso es porque no lo sabemos comunicar. A veces es eso, sí, es cierto. Y justamente como licenciados nosotros tenemos que llegar a ver, ¿para qué estudiamos licenciatura? Para llegar después a gestionar, a hacer proyectos, a hacer protocolos y demás. Si no lo sabemos comunicar, no sabemos ser transparentes con eso, no nos sirve de nada. Porque podemos tener ideas perfectas, pero si no las transmitimos, nos quedamos en la nada. Para eso me sirvieron estos dos textos a mí, para entenderlo. Bien, y te agrego una cosita más. Cuando hablamos de comunicar, no solamente hablamos de decir. No un paso más allá. Es todo, no solamente es con hablamos, el cuerpo, todo. Tal cual, pero no solamente hablamos de que nos entiendan, también hablamos de entender nosotros. Digo, ustedes como enfermeros, poder comprender que cuando viene una persona al servicio en el que ustedes están, ¿por qué situación está atravesando? ¿Qué le pasa? ¿Qué características tiene? Hoy vamos a estar avanzando un poquito en lo que es la escucha activa, justamente, y la comunicación asertiva, que son los dos, para mí son pilares de comunicación interpersonal que a ustedes les puede servir de una gran, creo yo que les puede servir de una gran utilidad. Es más, yo en mi idea previa, esta parte, esta segunda unidad, ustedes deberían tenerla no acá en quinto año, sino en primero, segundo, tercero. ¿Por qué? Porque para mí esto forma parte de la formación básica de la enfermería. Distinto es de lo que vamos a ver después en las unidades 3 y 4. ¿Por qué? Porque en las unidades 3 y 4 vamos a ver esta otra parte que vos decís, que tiene que ver con cómo comunico mis proyectos, por ejemplo. Y entonces ahí sí estoy pensando la comunicación desde el punto de vista de la organización, de la institucionalidad, y entonces sí esto me parece que es una incumbencia específica de los licenciados como ustedes. Pero esta primera parte que estamos viendo ahora, me parece que estaría bueno que lo manejen, o que tengan por lo menos acceso a algo de esto, todos los que hacen la carrera, incluso los que quedan en la profesional, ¿no? Me refiero a eso. Bueno, acá en este texto, el de la enfermera experta, es el que te dice que primero se tiene que conocer la enfermera, conocerse a sí misma, para después adquirir conocimiento y conocer al paciente, interpretar, si no nos conocemos a sí misma. Y habla de las seguridades que podemos tener como enfermeras. Seguridades e inseguridades. Obvio, porque eso también es parte. Sí. Sí. Bien. Bueno, hay más para cosechar de este texto todavía, pero no importa, o sea, no importa.
Me gustaría que cada uno de ustedes pueda hacer su proceso, su lectura y su interpretación crítica. Hay más para sacar de este texto por la positiva y, a mi juicio por lo menos, también por la negativa. Hay cosas que están muy interesantes en el planteo de González Ortega y hay otros que a mí, yo lógicamente no soy enfermero, pero de todos modos hay cuestiones que puedo ver que a mí me generan un poco de ruido. Pero bueno, nada, me gustaría que ustedes hagan su lectura, su experiencia y que puedan plantear en qué están de acuerdo y en qué no de lo que plantea esta autora. Yo no Sí. recuerdo si era en el texto este o en el otro, que Mm. también hablaba que la experiencia que tenga el paciente tiene que ver mucho con la interacción, la comunicación que tuvo con la gente de salud. Con oportunidades anteriores, por supuesto, por eso predispone, claro, predispone. Sí. No recuerdo en cuál de los dos era. Están pero... los dos, si no recuerdo, no, pero es más del otro, Sí. me parece. Igual. Sí, puede ser. Bien, bueno, estamos. Cuando hablamos de enfermería, hablamos de cuidado. Esto lo saben ustedes mejor que yo, por supuesto. Las acciones de enfermería se expresan, se reflejan a través de un fomento, deben proponer o deben fomentar una relación interpersonal que sea saludable con los pacientes y se expresan a través de valores que esta autora propone, como la honestidad, la sinceridad, el respeto, la comprensión, la sabiduría y la reciprocidad hacia el paciente o hacia el usuario del servicio, incorporando además elementos que permiten comunicarse y escuchar efectivamente. Cuando hablamos de comunicarse y escuchar efectivamente, ya vamos a entrar en detalle con esto, no es solamente y simplemente escuchar que alguien nos dice algo, ni decir algo. Ya vamos a ir profundizando sobre este aspecto. La práctica de la comunicación interpersonal en enfermería requiere el desarrollo de algunas destrezas que implican no solo el lenguaje verbal, sino, como bien explicaba Adriana, el lenguaje no verbal. Cuando hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando de todo un campo significante que se va a expresar no solo con nuestra voz y nuestro tono de voz, como decíamos en el lenguaje verbal, sino también con todo lo que lo acompaña, con los gestos, con la actitud corporal, hasta con la ropa. Cuando y yo acá les hablo desde el lugar del usuario del servicio, cuando uno entra a un servicio de salud, identifica inmediatamente quién está con ambos y qué hace y qué cosas uno le puede decir o no. Es decir, la ropa misma nos está poniendo en una situación comunicativa determinada. No es lo mismo si la persona que abre la puerta tiene ambo o tiene trajecito, ¿no? Digo, una cuestión concreta. Ya ahí, a mí como usuario del servicio me está diciendo, esta persona es un administrativo, esta persona es un enfermero o un médico o lo que fuera, ¿no? ¿Se entiende? Permiso, sí. hay algunos ejemplos, de hecho hay estudios científicos respecto a el tipo de ambo que podemos usar cuando hacemos el abordaje a la niña a los niños y su familia en pediatría. Por ejemplo, en pediatría no se deben usar colores rojos, negros o muy estridentes. Y por el contrario, se recomiendan que tengan dibujos, colores tenues, sobre todo con los niños que están ingresados durante mucho tiempo. Y esto hacía referencia a Cordero, se los voy a buscar, me comprometo a buscárselo, lo estudié hace muchos años. Cordero decía que cómo nos visualizaban los sujetos de atención y qué mensaje dábamos con nuestra postura corporal y nuestros colores de vestimenta. Porque tenía que ver cómo asociábamos los colores, ¿no?
en nuestra infancia. Después en la adultez todo esto va transformándose. Quería aportar eso. Como plantea esta autora, justamente, González Ortega, todo individuo sometido a una hospitalización o a una atención en el marco del sistema de salud, estamos hablando acá de una institución sanitaria, no estamos hablando de comunitaria que podemos hacer o que pueden hacer ustedes cuando van a la calle, ¿no? Estamos hablando de un individuo que llega a una institución, a un instituto de salud. Confronta con reacciones emocionales, es decir, esta persona llega con una carga emocional determinada y a su vez el ingresar a la institución de salud va a provocar y va a despertar en esta persona nuevas reacciones emocionales que pueden eventualmente calmarse, digamos, al ingresar a una institución que en principio toda persona que llega ahí referencia como un lugar de cuidado y que me va a hacer bien estar ahí, o todo lo contrario. Y ustedes lo han experimentado seguramente. Personas que ingresan alterados a un servicio y quizás se exacerban todavía más por el hecho de tener que esperar un rato, ¿no? Digo, esto puede suceder. Entonces, con estas cuestiones ustedes también tienen que lidiar. ¿Sí? Y a la hora de lidiar con esto, es interesante, es importante considerar o tener en cuenta en qué situación llega el usuario del servicio a ese lugar de atención. Naturalmente ustedes van a requerir de que las personas que lleguen, que sean considerados respecto de su trabajo y de sus tiempos y de su cansancio y de sus necesidades. Bueno, la persona que llega ahí también reclama lo mismo, con un agregado más: no está trabajando, no le pagan por estar ahí, está sufriendo. Y esto requiere del profesional de salud una actitud que le permita transmitir tranquilidad, confianza, que le permita percibir la empatía que ustedes bien tienen y desarrollan, para poder generar un ambiente que sea de respeto en un marco de dignidad del paciente. No es, y por favor quiero que se entienda, no es que estoy cargando a los enfermeros de una suerte de culpabilidad acerca de esto. No, 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 para nada. Digo, un paciente, un usuario de un servicio que llega a un servicio, en principio, lo más probable, en la mayoría de los casos, llega en una situación de indefensión, llega en una situación de carencia, de dolor, de sufrimiento, de riesgo, de miedo, de ansiedades, todas juntas y cruzadas. Entonces es responsabilidad del personal de salud manejar esa situación y poder generar en esta otra persona la confianza y el sentimiento de seguridad y de respeto suficiente para poder bajar sus revoluciones y de esta manera poder entablar un diálogo que sea productivo y que permita primero a ustedes acceder a la información que necesitan para después intervenir y después al usuario del servicio entender lo que ustedes tengan para decirle y de esa manera poder después actuar, modificar su conducta, no sé, medicarse de la manera en que se le indique o lo que fuera, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para que una comunicación pueda producirse, es imprescindible que las dos o más personas que intervengan lo hagan de manera con buena predisposición. Ahora bien, si uno de los intervinientes, no tiene la mejor predisposición, no puede ser el profesional de salud. Porque el profesional de salud es el que tiene la responsabilidad, en este caso, de llevar adelante el intercambio. Entonces, serán ustedes los encargados de transmitir empatía, confianza, para que el usuario del servicio pueda contagiarse un poquito de esta empatía y de esta manera poder salvar
la situación y poder darse una comunicación exitosa. Yo sé que lo que les estoy planteando por ahí es en términos más ideales y que en la práctica, y después de haber estado 16 horas trabajando, esto es mucho más complicado que decirlo así nomás. Pero de todos modos no deja de ser, creo yo, un norte al que ustedes tienen que tratar de acercarse, me parece. El otro texto que tenían ya subido para ver en esta unidad 2, el segundo, se llama la interacción comunicativa en el cuidado de la salud, de Noreña Peña, Sinabal Juan y Alcaraz Moreno. El subtítulo es Elementos claves en la comunicación en la salud. Lo primero que se me ocurrió mostrarles es esta foto y marcar una diferencia que es casi obvia, pero que es muy importante. Escuchar no es oír. Y esto vale para los dos lados. Que estemos escuchando a un usuario del servicio, si estamos sobresaturados, mal dormidos, con un montón de problemas de cuesta, no necesariamente o de manera mucho más dificultosa nos va a permitir escuchar lo que el paciente o el usuario del servicio nos tiene que decir y extraer la información que van a necesitar ustedes para poder ejercer su tarea. Y de la misma manera funciona al revés. Si el usuario del servicio está desencajado, ansioso, fuera de sí, difícilmente va a escuchar lo que ustedes le digan, aunque los oiga. ¿Se entiende? Entonces lo primero que quería plantearles era esto, que la comprensión de lo que el paciente asimila dentro de la interacción comunicativa constituye en realidad una red de significados que van a repercutir de manera directa en que éste acepte o no la situación de comunicación y por lo tanto de eso va a depender la respuesta que nos dé al tratamiento, a las intervenciones terapéuticas que ustedes propongan y que de esta manera redunde en una mejoría o no de este paciente, ¿no? La comunicación se entiende entonces como un requisito que es necesario para adquirir conciencia de la actividad intersubjetiva que significa lograr este convencimiento o este entendimiento en el otro. Cada uno de nosotros, cada persona, cada ser humano, construye su realidad y esta realidad no necesariamente es la misma, muchas veces diferente para cada uno de nosotros. Lo que ustedes pueden entender o comprender cuando ven un elemento X, no va a ser lo mismo que voy a entender yo, ni tampoco cualquier otro usuario de un servicio de salud que asista a una sala, digo. Una opinión es de que Sí. ahí es donde va a estar nuestra destreza, de que más de una vez el paciente no va a comunicarse con palabras. Tenemos que escuchar o interpretar cosas que no son sonidos. Justamente. Y ahí es donde está la destreza. Sí, claramente. El proceso de asistencia sanitaria demanda de una comunicación eficaz para que el individuo, que es sujeto receptor de la atención, no se convierta en un objeto, sino en un sujeto que está solicitando un apoyo, una guía, una intervención. ¿Se entiende? Aunque no la solicite de manera consciente porque no sabe muchas veces qué es lo que necesita, en realidad al llegar al servicio con una carencia, lo que está pidiendo es ayuda. Y van a ser los cuidados que desde el sistema de salud se le propongan la ayuda o el apoyo que esta persona está necesitando. Para que esa situación se dé, necesariamente tiene que haber comunicación exitosa. Tiene que haber comunicación exitosa. Y para eso lo que necesitamos es, primero, la predisposición. Cuando hablo de predisposición no estoy hablando de buena o mala, sino
de esta actitud que hablaba Adriana, de poder ver, observar y escuchar, no solo oír lo que esta persona tiene para decirnos con palabras o de muchas otras maneras, para que a partir de poner en juego el conocimiento que ustedes tienen, puedan, digamos, tranquilizar o predisponer al usuario del servicio para que pueda asimilar todo esto que ustedes tienen que decirle para esa intervención. Digo, si una persona es, y no voy a entrar con un objeto, no les voy a dar la respuesta porque no la sé, pero digo, no es lo mismo, me imagino, encontrarse en un servicio con una persona que, no sé, me imagino, con un diabético insulínico dependiente que está acostumbrado a pincharse todos los días con insulina, a un pibe o una piba que le tiene fobia a las agujas. Profesor. Bueno, o encontrarse con un pibe o una piba que le tiene fobia a las agujas, ¿no? Es decir, evidentemente el desarrollo de destrezas, el abanico de destrezas que van a tener que ustedes desarrollar en una situación o en otra van a ser muy distintas. Bueno, ahí es donde ustedes tendrán que desarrollar la pericia suficiente. Y acá, si quieren, volvemos un poquito sobre lo anterior. Si quieren, esta es una de las cuestiones que a mí me resulta un poquito objetable del texto anterior. Esas destrezas pueden venir de la experiencia, pero no solo de la experiencia, también de la formación, del estudio y del conocimiento. También de ahí. Porque si no, es como que si no tengo un montón de años en el servicio, no los... Y es cierto que un profesional podrá aprender mucho de estar muchos años en un servicio, pero también puede aprender estudiando, y también puede pasar un montón de años en un servicio y no aprender tanto. ¿O no? También puede pasar. Entonces, creo que la formación del profesional de la salud tiene que ser lo más completa, amplia, diversa e integrada posible. Y acá yo trataré de aportar muy poquitito, un pequeño granito de arena que espero que les sirva, pero seguramente a lo largo de la carrera ustedes lograrán incorporar herramientas, y acá creo que esto es clave. Las herramientas que da la universidad, que no es otra cosa que conocimiento científico de distintas disciplinas, son las que nos permiten resignificar las experiencias. Una persona formada, sólidamente formada en las ciencias de la salud, en todo el complejo abanico de disciplinas que ven ustedes a lo largo de su carrera, va a poder sacar mucha más información, va a ser mucho más rica el aprendizaje que van a sacar de una experiencia concreta, una persona que tuvo toda esa formación a una persona que no la tuvo. Ustedes que pasan por la universidad seguramente van a estar, a ver, si les tiro, por ahí estoy diciendo una locura porque no conozco, pero me imagino que 3 meses en un servicio de alta complejidad de cualquiera de ustedes que han pasado por la universidad les va a dar mucha más formación, o los va a permitir aprender mucho más que una persona que está esos mismos 3 meses en ese mismo lugar de alta complejidad sin haber tenido esa formación, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque la universidad quizá no les va a dar todos los saberes terminados, ni mucho menos, pero sí les va a dar la apertura de cabeza, las herramientas básicas, los conceptos centrales que les van a permitir a ustedes asimilar las experiencias de una manera mucho más productiva. Creo que ahí es a donde la universidad apunta. Yo creo, no sé, me imagino que a ustedes les pasará. Yo cuando salí de mi carrera, que era otra, muy distinta de esta, había un fuerte reclamo en parte de nosotros y en parte de los lugares a los que íbamos a trabajar, de que nuestra formación práctica era floja, era deficiente. Bueno, yo hice comunicación social, cualquier periodista con 10 años de experiencia iba a ser infinitamente más rápido en escribir un cable que cualquiera de nosotros salido de la universidad. Sí, cierto, pero 6 meses después era al revés. ¿Por qué? Porque la universidad no nos había dado la práctica. La universidad nos había dado el saber, que después, sumado a la práctica, nos permitía avanzar mucho más.
Y algo más importante, la universidad nos daba las herramientas científicas básicas que nos permitían también, algo que fue muy importante, cuando llegaron los cambios tecnológicos y las grandes transformaciones en los medios de comunicación, nosotros estábamos preparados para asimilarlos rápidamente. Quienes se habían formado en el sistema, trabajando en los distintos medios, a ellos les costó un montón. Les costó muchísimo. Y muchos no pudieron. ¿Por qué? Porque la universidad lo que nos da es el fundamento que nos permite asimilar las experiencias de otra manera. Bueno, creo que me fui un poco. Volvamos al tema. No, me gustó el análisis. La analogía está buena. Bueno, me alegro. Les decía, ¿dónde me quedé? Había una cita que me gustó en este otro texto de Collier, que indica que para que en el cuidado exista reciprocidad, el profesional de la salud necesita contemplar al paciente como un ser holístico y activo, que en muchas situaciones, por su condición de salud, puede presentar respuestas cambiantes. Esta cita tiene que ver justamente con lo que estábamos charlando hace un rato. Es decir, la persona que llega al servicio de salud llega en principio en una situación de vulnerabilidad, y si no, por lo menos, con una alta carga de ansiedad. Ahí es donde hay que trabajar. Yo ya les digo, yo no trabajo en salud, pero sí, por mi vida personal, he estado en situaciones de tener que enfrentar a una persona que viene desencajada. Bueno, ahí es fundamental cómo uno se para, cómo uno se planta ante esa situación. ¿Para qué? Para que ese conflicto en puerta se relaje, baje tensiones, y de esa manera poder establecer una comunicación eficiente con esa persona y conseguir lo que queremos, o por el contrario, tirarle un fosforito y que la cosa se incendie, ¿no? Esto pueden pasar las cosas. Bueno, cuando uno se asume como un profesional, es importante que tenga esto en cuenta y vea la manera de bajar las revoluciones de este sujeto que viene. ¿Y cómo hacemos para bajar las revoluciones? Bueno, ya vamos a ir a una cuestión concreta que se llama escucha activa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como adelanto, ¿qué les puedo dar? Bueno, solvencia. Solvencia. El profesional de la salud lo primero que tiene es algo que podríamos llamar autoridad de origen. Es decir, el hecho de que estar en un espacio institucional con un AMBO determinado, en un lugar determinado, eso ya nos da cierta autoridad. Pero ¿cuál es la cuestión? No siempre la autoridad genera en el otro lo que nosotros esperamos. A veces, y ante determinadas situaciones, la imagen de autoridad puede generar que la otra persona se rebele. Puede pasar esto. Entonces ahí es donde uno tiene que ser empático, calmado, y seguir una serie de pasos que después vamos a estar viendo para tratar de solventar esa situación. Por lo tanto, el cuidado de la salud es una tarea mutua entre el personal de salud y el paciente, donde las dos partes deben participar de una comunicación activa, deben gozar o ganarse la confianza. Para esto deben ser respetuosos y comprometerse con la situación comunicativa. Si yo no me comprometo, si yo no pongo de mí lo mejor, va a ser mucho más difícil que esa situación comunicativa prospere y se desarrolle de la mejor manera posible. Profe, le hago una consulta. Sí, Ahí sí. la presentación usted la va avanzando porque siempre queda la misma imagen. Sí, pasa que para esta no les puse mucho texto, sino que le puse más fotos e imágenes, pero bueno, porque los textos son los que están, digamos, lo que yo les estoy diciendo es lo que está escrito en la bibliografía que tienen para leer, ¿no? Entonces preferí acompañar con otro tipo de imágenes. Ah, bueno. Y acá justamente vengo a la filmina siguiente, que es la que en esta les decía que oír y escuchar no es lo mismo. Bueno, tenemos que poner además especial énfasis en cómo construimos nuestro mensaje, no solo con lo que decimos, sino con
todo lo que acompaña a esa comunicación para poder conseguir una comunicación exitosa. Como se ve en el mensaje, no siempre es así. Como se ve en la filmina esta, perdón, no siempre es así. ¿Por qué? Porque podemos hablar de cosas distintas, porque podemos estar utilizando lenguajes diferentes, o porque sencillamente la predisposición de alguien, de alguno de los dos interlocutores, no necesariamente es lo mejor. ¿Mm? Entonces, eso puede complicar. Cada persona tiene distintas formas de interpretar el contenido de un mensaje. Deben existir acuerdos, supuestos. La gran mayoría de los malos entendidos se producen porque hay supuestos equivocados, porque hay supuestos que no se comparten. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, y ya no solamente con un paciente en una sala, sino aún con nuestros hijos, siempre estamos dando por supuestas un montón de cuestiones y de realidades que son imprescindibles muchas veces dar por supuestas, porque si no, la comunicación sería mucho más compleja. Imagínense si, no sé, ante cada situación, ante cada diálogo con mi hijo, yo tendría que recordarle que en realidad es mi hijo porque yo hace tantos años me casé con su mamá, y, o sea, no, hay situaciones comunicativas, en la situación comunicativa hay infinidad de información que ya se da por supuesta, no solo en la comunicación intrafamiliar, sino también en el caso de la institución de salud. Digo, si, como les decía hoy, si yo voy a una sala, golpeo la puerta y me atiende una persona de ambos, no es lo mismo que si me atiende una persona de trajecito, ¿no? Es distinto. Yo, sin necesidad de preguntar, ya sé que la persona que me está atendiendo es un profesional de salud o no, o es un administrativo. Digo, esto ya de entrada hay informaciones, hay supuestos que se ponen en juego de entrada. El problema es que muchas veces esos supuestos no son compartidos. Es decir, las dos partes no necesariamente tienen los mismos supuestos o comparten los mismos supuestos. Muchas veces suponemos cosas diferentes. ¿Por qué? Puede ser porque somos diferentes y tenemos marcos conceptuales distintos, o sencillamente porque uno de los dos se perdió una parte. Y entonces llega la situación comunicativa después, porque estaba prestando atención a otra cosa o por lo que fuera, y esto puede generar malos entendidos. Y hay algunos ejemplos que vamos a estar viendo. Ahora lo que vamos a hacer justamente es les voy a mostrar algunos videitos para que de paso sea un poco más entretenidos. Lo junan al chavo, ¿no? Ay, perdón, espera. Sí. Me Sí, faltó cómo algo. no. Sí, por eso. A ver, que siempre me olvido de cliquear el sonido. Ahora sí. Ah, mira, ahí está tu papá. ¿Y? Pues le voy a preguntar a ver si él sabe cómo se escribe Valentín. Uy, a buen santo te encomiendas. ¿Señor amor? ¿Usted sabe cómo se escribe Valentín? Sí, Gracias. por nada. Sí sabe. Ahora le pregunto que si es con B de burro o con B de vaca, ¿verdad? Yo diría. ¿Y ahora qué me ves? ¿Que tengo algo en la cara o qué? ¿Es de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La B. ¿Qué lavaste? Nada. Entonces, No, yo lo que pregunto es que ¿qué ve? yo veo lo que se me pega mi regalada gana, ¿y a ti qué te importa? Además, yo digo, ¿de qué diablos me estás hablando? De la letra. ¿De qué canción? No, no es canción. Entonces, Mira, es que yo quiero mandar una tarjeta de que de San Valentín. bueno, ¿y? ¿Usted sabe escribir? Claro que sí, Ay, por fin. ¿Con qué ve? con los ojos. ¿Pero de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La B.
¿Qué lavaste? Ah, pues está más menso que yo. ¿Qué dices? Espera, papá, yo te voy a explicar desde un principio. Mira, yo quiero escribir una tarjeta del día de San Valentín. Bien. ¿Y? Que yo no sé con qué letras se escribe Valentín, si con B de burro o con B de vaca. Acabáramos. Digo, ¿la tarjeta se le vas a mandar al chavo? Sí. Es con B de buey. Ahí está. Bueno, primero, más allá de lo gracioso y lo divertido, está claro en el ejemplo cómo es necesario compartir los supuestos, ¿verdad? En realidad, y es muy importante tener en cuenta este ejemplo, porque cuando uno está enfrascado en lo que está haciendo, muchas veces hace preguntas a otras personas, dando por sentado que esas otras personas saben de qué estamos hablando. Cuando el chavo va y le pregunta a don Ramón si sabe escribir, la respuesta fue concreta y completa, le dijo que sí, y era correcto. Ahora, esa información era absolutamente innecesaria para lo que necesitaba Chavo. Y cuando después empieza a hacer preguntas, como las preguntas estaban descontextualizadas, no había forma de que obtuviera la información que estaba buscando. Pero ¿por qué se da esto? Y se da esto porque cuando uno participa de una situación comunicativa, puede suceder, como en este caso, en el cual uno no está implicado completamente en esa situación. Si yo estoy implicado en una conversación con mi hijo y de pronto llega un vecino a hacerme una pregunta y no es impensable que yo no es mezclar las dos cosas, sino que yo sigo hablando desde el universo simbólico en el cual estoy participando, desde la situación comunicativa en la cual estoy participando, y esto puede provocar muchas confusiones. Voy a fantasear, no tengo idea. Vamos a suponer que ustedes están charlando con el compañero de guardia o con el médico acerca de, no sé, un paciente, y llega otro y les hace una pregunta. Y realmente uno tiene que lograr salir de una situación para involucrarse en la otra situación, para de esta manera poder interpretar correctamente la pregunta y darle una respuesta adecuada. Porque si no, más allá de la exageración y de la situación comunicativa del chavo, esto se da. Y si ustedes se ponen a pensar en sus charlas familiares, estoy seguro que pasa, y más de una vez en casa, me pasa a mí y nos pasa a todos. Sí, eso se da en muchísimas situaciones. De hecho, por ejemplo, en los niños lo que pasa es el tema de la desinformación de, qué sé yo, no sé, supongamos una charla de niñas hablando sobre sexualidad, que uno de ellos, no sé, ponele, tiene una información incorrecta y la transmite. No sé si ven Los Simpson. Sí, sí. Hay un claro ejemplo de justamente de la mala comunicación cuando Homero le cuenta a Bart cómo se hacen los hijos, no sé si se recuerdan. Sí, sí. Pero bueno, este tipo de situaciones sí, se dan en todo tipo de ámbitos. Sí, lo interesante de este ejemplo que a mí me interesaba traer acá es porque si ustedes lo analizan con cuidado, ninguna de las respuestas ni de las preguntas están equivocadas. Todo lo que responde don Ramón a las preguntas del chavo es correcto. Lo que cambia, o lo que hace que no termine de el chavo saber lo que él quería saber, es que las dos personas están en situaciones comunicativas diferentes. El universo al cual se refiere la comunicación de Chavo y la comunicación de don Ramón son distintos. No comparten los mismos supuestos. Ahora, si yo tomo literalmente, en realidad todas las respuestas son correctas. Cuando el Chavo le habla de la B y don Ramón le pregunta, ¿qué lavaste? Es perfecto. Pasa que Chavo está hablando de la letra B
y don Ramón está lavando ropa, ¿se entiende? Entonces, en realidad, lo muy interesante y jugoso de este ejemplo es comprender que no se trata de errores, no se trata de información equivocada, se trata de situaciones comunicativas incompatibles, distintas. Por eso es importante, cuando hablábamos en las partes en las filminas anteriores, la importancia de establecer el vínculo, de ganarse la confianza. Es decir, para esto necesariamente tenemos que entrar en situación comunicativa. Necesitamos entrar completa y totalmente en la situación comunicativa con nuestro interlocutor para que esa comunicación sea exitosa. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que existan este tipo de supuestos equivocados. Les decía que en un caso el supuesto puede estar equivocado porque la situación comunicativa está descontextualizada, pero también puede haber otros motivos, como por ejemplo alguien que llega tarde o por otras cuestiones. Ahora les voy a invitar a ver otro ejemplo que es de una publicidad en realidad que juega justamente con esta idea de los malos entendidos. Double pepperoni? Keep the change. Touch me, I kill you, man. Bueno, en este caso, la publicidad lo que muestra también es lo mismo. Cuando el contexto de la comunicación no es compartido, se pueden malinterpretar las señales. En este caso, bueno, la chica lo que tenía era que se había comprado un televisor nuevo Samsung, de esos con Kinect, que se manejan con gestos. Y en realidad no le hacía gestos a ninguna de las personas, sino que lo que estaba haciendo era operar su televisión de esa manera. Vamos a ir a otros ejemplos que son... en este caso es muy interesante porque acá plantea una serie de malinterpretaciones también, de malos entendidos, pero que tienen que ver con el llegar tarde a la situación comunicativa, que también es algo que suele suceder muy comúnmente. She sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. We need gum. All right. Oh, honey? Here's some money. What do we got here? Hello. Patient has a fractured fibula. Given him a mild sedative. So he could be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited.
That killed him. Paging doctor. I don't hate your mother. Morning, Bev. Hey, kid. You got to go down. Come on. Look at the cute dog. Bueno, otros ejemplos de cómo llegar tarde a una comunicación nos hace perder el contexto. Y lo que hacemos acá, lo que estamos intentando hacer es reafirmar esta idea de que entrar en un acto comunicativo implica implicarse, implicarnos. Nos tenemos que meter, no juzgue tan rápido, decía en este caso. Necesitamos escuchar y participar activamente de la situación comunicativa justamente para prevenir este tipo de malos entendidos. Bien. Con otro. ¡Taxi! Che, ¿este es Radio Taxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? Qué boludo, no me fijé si era Radio Taxi. Yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. ¡A Chacarita! ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿No tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? ¡Ay, cagué! ¿Sigue con la mano en el bolsillo? Yo le prendo la calefacción. Que se cague de calor. ¿Qué pasa? ¿Por qué toca todos los botones? Pero si no está lloviendo, ¿por qué pone limpio parabrisas? Puta madre que los parió este auto de mierda. No anda nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo le digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni en pedo. ¡Detenga el auto! No paro. ¡Pare! Se volvió loco. No para, se volvió loco. Me mata. Me llevan a la villa, me van a afanar, Me mata. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, me tiro. Bueno, un buen ejemplo también Bueno, de los supuestos de la comunicación, de la importancia de compartir los supuestos de la comunicación y de hablar, de comunicarnos activamente, ¿no? De decidir participar activamente, de intercambiar información, de sincerar lo que nos pasa y de habilitar la palabra para que el otro también lo haga. Sobre todo en el trabajo de ustedes, donde a diferencia de por el ejemplo que veíamos recién, donde los dos interlocutores se ponían muy paranoicos, en la situación de salud lo que existe, en la situación comunicativa de salud, es una asimetría de poder. Es decir, ustedes, como profesionales de la salud, van a estar en una situación asimétrica respecto de los usuarios del servicio. Es decir, ustedes van a ser los poseedores de la llave que libre de los males a la persona que viene, ¿no? Que le permita sentirse mejor, curarse, lo que fuera. Por lo tanto, eso implica que hay una asimetría en la relación de poder entre un profesional de la salud y un usuario del servicio de salud. Ante esa
asimetría de poder, eso les otorga a ustedes no solo un poder, sino también una responsabilidad. Ustedes serán los encargados de habilitar la palabra para que no se produzcan supuestos y malentendidos como lo que estamos viendo acá. Ustedes disculpen si los estoy abrumando con responsabilidades, pero me parece que es lo que corresponde, digamos. El peso es un tema importante en mi vida. Bueno, ahí se va a meter una publicidad, pero se lo cortamos. Digo, tiene que ver con que en una situación de salud justamente hay una relación de poder que se juega en una comunicación en términos de salud, y a ustedes les toca estar en el ejercicio del poder, y por lo tanto les va a tocar también la responsabilidad de permitir que la situación comunicativa fluya de la mejor manera posible. Vemos este último y después cortamos. Después vamos a tener otro más para compartir, si nos da el tiempo por lo menos, pero un poquito más adelante. Ahora de malos entendidos, este es el último, que en realidad no es malentendido, o sea, tiene que ver con este malentendido, pero una cuestión que debemos tener en cuenta al enfrentar una situación comunicativa, que es que todos podemos tener distintas miradas respecto Mi vida, de un quizá mismo desde la tema. adolescencia. Cada año te puedo nombrar un médico distinto, una dieta. John, ¿cuál es la diferencia entre genio y más genio? Lo es todo. Preguntón. Solo tienes 10 minutos. ¿Cuándo terminaré? ¿Con las clases? ¿Y si le pido al doctor un justificante? ¿No? Tú eres el doctor, John, y no. John, recuerda, nos dieron estas instalaciones. El MIT tiene a las mejores mentes de hoy enseñando a las mejores del mañana. Las compadezco. Que tengas un lindo día de escuela. Se acabó el recreo. Las jóvenes mentes del mañana. ¿Podemos dejar una abierta? Hace mucho calor aquí, señor. Tu confort no evitará que yo escuche mi voz interior. Pienso que esta clase será un desperdicio de su... y lo que es mucho peor, mi tiempo. En fin, ya están aquí. Pueden venir o no y terminar su trabajo a su paso. Aquí vamos. Señorita. Disculpe. Buenos días. Tenemos un problema. Hace mucho calor dentro con la ventana cerrada y hay demasiado ruido aquí afuera. No sé si pudieran, no sé, avanzar en otra cosa por unos 45 minutos. Por supuesto. Muchísimas gracias. 45 minutos. Como siempre pasa en el cálculo, hay varias soluciones para un problema. Regresando a este problema, a algunos les costará meses de duro trabajo. Y a los demás, podría costarles toda una vida. Nada desinfecta mejor. Ayudín, la marca número 1 elegida por quien más sabe. Vos. Bueno, otro ejemplo que tiene que ver, esto lo vamos a ver después más adelante. Bueno, viene llegando más gente, qué bueno. Estamos grabando la clase, así que para la gente que llegó más tarde, después podrá verla en el aula virtual.
les decía, una situación comunicativa para ser exitosa requiere que se compartan determinados supuestos. Ahora, la explicitación de esos supuestos muchas veces nos puede llevar a sorpresas. Si muchas veces la respuesta o la solución a un problema puede encontrarse incluso en un lugar o en el lugar más inesperado. En este caso es un claro ejemplo. Ahora vamos a ir a compartir, vamos a seguir con el Power. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación en principio? Tiene dos finalidades fundamentalmente. Por un lado, si quiere acá están invertidos, obtener información, y por otro lado, influir sobre los otros. Es decir, cuando participamos de una situación comunicativa, en particular en salud, vamos a estar buscando esta doble finalidad. Conseguir información, influir o conseguir cambios de conductas o conductas determinadas en el usuario del servicio. Para esto es esencial establecer una relación de confianza con el paciente. Esto está en la bibliografía que tenían para leer para hoy. Es mayor la facilidad para obtener datos cuando nosotros logramos establecer esta confianza con el paciente, va a ser mucho más sencillo y accesible obtener los datos para poder valorarlo. La mejor puesta en marcha de las intervenciones y de evaluación de resultados va a ser posible si nosotros logramos establecer esta relación de confianza y de situación comunicativa exitosa con el usuario del servicio. Además de que eventualmente podrá evitar problemas posteriores. Ahora, ¿qué hora es? Son 5:30, tenemos un ratito. Yo les voy a mostrar otro video, es un poquito más largo, es una conferencia de, creo que son 12 minutos aproximadamente. ¿Han visto esas conferencias TEDx por ahí? Bueno, esta es una específicamente que me parece que es interesante porque habla de la importancia de la comunicación, pero quien habla no es un comunicador, sino que es un profesional de la salud, no es un enfermero, tampoco es un odontólogo. Pero me parece que es interesante lo que dice y creo y espero que les resulte de utilidad. Así que bueno, vamos a ver ahora este otro videíto. Acá. Bueno, bueno, espero que les haya resultado interesante. Yo en realidad tenía preparado bastante más para la clase. Me quedó corta la clase de hoy. Me quedó corta, pero bueno, vamos a cortar. Les voy a dejar solamente con la última filmina de esta parte, porque había más. Que es una de las frases de este expositor. Lo interesante de esta exposición para mí tiene que ver con que existen enormes cantidades de supuestos que nosotros ponemos en juego en cada situación comunicativa. No los tenemos que dejar a todos en el plano de los supuestos, porque puede llevar a errores y a confusiones y a malos entendidos, como vimos antes. Entonces, cuando uno está en el ejercicio de una simetría de poder en un contacto interpersonal, es importante habilitar la palabra del otro y también abrir los ojos, los oídos y el corazón para poder involucrarse de la mejor manera posible en esa situación comunicativa. Porque así solamente vamos a encontrar lo que estamos buscando. Si no, quizá, si no sabemos lo que buscamos, no vamos a entender lo que encontremos. Había mucho más para la clase de hoy.
Pero bueno, va a quedar, de todos modos, como ya hablamos de posponer el parcial y pasarlo para la semana siguiente, la clase que viene, además de entrar en la unidad 3, bueno, vamos a dedicarle un ratito para terminar con comunicación interpersonal, que faltaron algunas partes más para ver. De todos modos, en esto, les insisto, es muy importante, vamos con la bibliografía, vamos leyendo, cerremos unidad 1 y unidad 2. En la unidad 2, recuerden, hoy agregué un nuevo texto, es corto, es simple, es accesible, pero entra en el parcial, así que es muy importante que lo tomen. Y bueno, nada, por acá vamos cortando, porque recuerden que a las 6 tenemos el plenario, nada, les voy a dar unos minutitos para que podamos cortar, ir al baño, preparar el mate y todo lo necesario para encarar la segunda parte. Bueno, fantástico. En 8 minutitos estamos de vuelta. ¿Les parece bien? La idea es arrancar a las 18 puntual y que puedan reincorporarse con el mate calentito y todas las preguntas que puedan llegar a hacerle tanto a Ana como a Anabel, como a nuestra querida Mariana, que viene acompañándonos, y quienes no estén participando de la acción de extensión pueden interiorizarse de qué se trata todo esto. Quizás hay algunos de ustedes que ya están en otras, y entonces saben, pero no es el caso de todos y todas. Como no damos por supuesto de que todos sepan, lo charlamos en exactamente 7 minutos. Acá mismo. Pablo, si estás hablando no se te escucha. No se te escuchó, no tenés sonido, Pablo. Perdón, me había olvidado habilitarlo. Bueno, nada, si seguimos acá, sí, en esta misma reunión, la dejamos habilitada, la dejamos abierta, nos tomamos 5 minutos, les comparto un poquito de música si quieren, como para nada, para pasar este ratito hasta que nos reencontramos a las 6 con la gente de la acción de extensión para el plenario. Bueno. Ok, gracias. No, esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan
amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy nada.